El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de rigor. Gente, les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que los episodios ya volvieron a la normalidad. He estado mejor de salud y ya mi voz funciona para poder grabar. La mala noticia es que esa regularidad de episodios va a ser muy corta. La tercera temporada está a punto de terminar. Así que disfruten estos últimos episodios porque está pronta a terminar la temporada. Todavía no diré cuándo. Pero bueno, solamente quería comentarles y comunicarles eso. Otros asuntos. Si me escuchas en YouTube y si no me ves y si no ves el podcast por allá también, te pido por favor que te suscribas al canal de YouTube. Esta semana no pude editar video tal cual porque bueno, ya escucharon en el episodio especial de Halloween cuál fue la razón. La gente que está casada o que está próxima a casarse sabe el desmadre que es organizar una fiesta de bodas y bueno, al final no me alcanzó el tiempo entre escribir los guiones, entre grabarlos, editarlos y más siendo 2 episodios juntos, un especial y un episodio regular, ya no tuve yo tiempo para poder editar ese video, así que esos 2 videos editados se los debo. Próximamente los subiré, yo les avisaré cuándo. Y nada, sin más anuncios por el momento, los dejo con el episodio número 17 de la tercera temporada, aquí en Rigor Mortis. Dentro del género de terror, tanto en literatura como en el cine, existen personajes tan aterradores como fascinantes. Desde los monstruos épicos de Lovecraft, los misteriosos e inquietantes personajes de Poe, y hasta la fabulosa creación de Bram Stoker. Sin ellos, no tendríamos las bases de este género. Pero de entre este universo de aberraciones de la imaginación, llega uno en específico que ha aterrado a miles de niños principalmente, pasando a ser una fobia, y no es para menos, pues resulta ser que ese personaje fue una fuente inagotable de sustos, pesadillas e insomnios. Pero si el personaje nos causó pesadillas siendo niños y viendo a ese payaso reír mientras asesinaba y se alimentaba del miedo, al crecer y saber que Stephen King se inspiró en alguien real para crearlo, nos dejó asombrados. No solo por la similitud, sino por los crímenes tan atroces que fueron tomados en cuenta para crear a It en su forma de payaso. Para este martes de rigor, viene con globos y una macabra sonrisa, Pogo el payaso. El 17 de marzo de 1942, día de San Patricio, en Chicago, Illinois, nació el segundo hijo de Marion Elaine Robinson y de John Stanley Gacy. Lo nombraron John Wayne, en honor al legendario actor, a quien su madre admiraba. Aquel día, John Stanley veía hecho realidad su sueño de tener un hijo varón que haría perdurar el apellido de la familia. De ascendencia polaca y danesa, los padres del recién nacido ya tenían una hija de 2 años llamada Joan, y 2 años después llegaría a Karen, la menor de los 3 hermanos. Gacy padre era un hombre agresivo y criado a la antigua. Trabajaba como mecánico. Era un veterano de la Primera Guerra Mundial, lo que aparentemente le había dejado varias secuelas, como su adicción al alcohol
y los ataques incontrolables de violencia. Su comportamiento explosivo e impredecible iba desde insultos hasta arrojar platos, golpear a su esposa y a sus hijos, castigarlos con el cinturón o con una fusta. El detonante podría ser un comportamiento indeseado, aunque muchas veces ni siquiera había un motivo. Los vecinos de la casa en North Opal Avenue, donde vivían, lo habían denunciado en varias ocasiones por violencia doméstica. Sin embargo, cuando la calma volvía al hogar, la vida familiar seguía como si nada hubiera ocurrido. Marion era la clase de mujer que lo aguantaba y lo justificaba todo con tal de mantener a la familia junta. El parto de Gacy Jr. fue largo y el recién nacido estaba morado cuando llegó al mundo. De salud física delicada desde pequeño, su madre contó que le aplicaba enemas y le ponía supositorios durante los primeros meses de vida. Unas prácticas que nunca podrían haber sido prescritas por un médico y que debieron de haber resultado traumáticas para el bebé. Marion, farmacéutica de profesión, explicó que ella misma había decidido dar ese tratamiento al recién nacido por los problemas respiratorios que presentaba. Al parecer, el pequeño, que pronto se convirtió en el protegido de las mujeres del hogar, no se mostraba como un jugador de béisbol, ni un intrépido explorador como los demás chicos, tampoco un amante del deporte favorito de su padre, la pesca. John prefería estar en casa, cocinando o haciendo tareas de jardinería con sus hermanas. Tal vez era porque se sentía más seguro con ellas que con un padre que solo le exigía obediencia a cambio de continuas desaprobaciones e insultos hirientes. En ese clima violento y de agresiones, el niño crecía y el padre se ensañaba cada vez más con él. En 1952, cuando Gacy tenía 10 años, la familia se mudó a una casa más grande y cercana a Chicago, en el 4505 de North Marmona Avenue. El sótano de esa vivienda se convirtió en un lugar exclusivo para el padre de Gacy. Allí tenía todas sus herramientas de trabajo celosamente guardadas y pasaba largas horas encerrado, bebiendo brandy, gritando y hablando solo. Si era la hora de cenar y él estaba ahí, todos esperaban en silencio, sin molestarlo ni probar bocado para no hacerlo enfurecer. Para John, el amor y el reconocimiento paterno se convirtieron en una meta obsesiva e inalcanzable. Su padre lo descalificaba, sobre todo frente a otros, de tonto, inútil y mariquita. John sufría de sobrepeso, era sonámbulo y padecía de desmayos, que según su padre eran fingidos con el fin de llamar la atención. A los 15 años le diagnosticaron epilepsia, presuntamente por un coágulo de sangre en el cerebro, provocado por una caída que tuvo de niño. Esta enfermedad, a su vez, causó problemas cardíacos y malestares diversos. Algunos psiquiatras dirían muy posteriormente que la hipocondría permanente era parte de su compleja personalidad. Lo cierto fue que a pesar de sus esfuerzos por ser un niño como los demás y ser reconocido por su buen comportamiento en la escuela y en el vecindario, Gacy Jr. nunca pudo alcanzar las expectativas de su padre, lo que le provocó una gran frustración. Sin embargo, no mostraba su debilidad, ni siquiera cuando lo azotaban. Ese Gacy niño no tenía permitido dejar salir ni una sola lágrima. El despertar de su sexualidad fue confuso y estuvo guiado por las explicaciones de su madre, que enaltecían el arte del sexo. Durante la adolescencia, John guardaba la ropa interior de su madre en el armario para ponérsela cuando estaba a solas. Sufrió un abuso a los 9 años por parte de un amigo de la familia y ya de adolescente tuvo algunas novias, aunque sus preferencias no estaban claras. Durante los años de secundaria, sus calificaciones siempre fueron deficientes, por lo que cambió de colegio varias veces,
pero no pudo concluir el bachillerato. Esto aumentó el rechazo de su padre, a la vez que el sentimiento de fracaso en John. A los 20 años, Gacy abandonó la casa de su madre de improviso y sin dejar rastro. El detonante, al parecer, fue un automóvil que le estaba pagando en cuotas a su padre. Por lo visto, John se atrasó en el pago y su padre le prohibió usarlo. Y lo hizo de modo práctico. Primero le quitó las llaves y luego una tapa del distribuidor. Sin titulación de secundaria, lo único que consiguió en aquel momento fue un mal empleo en Las Vegas, como chofer de ambulancias de una morgue. Pero al descubrir que aún no tenía 21 años, lo trasladaron a la morgue con un puesto de asistente. Gacy se sintió denigrado por ese trato, pero igual realizó el trabajo, llegando a dormir junto al cadáver de un adolescente. Además que los cuerpos de adolescentes varones le parecían atractivos, y además de realizar el trabajo, se dedicaba a tocar los cuerpos de maneras lascivas, experiencia que le resultó bastante perturbadora. A los 3 meses y con unos pocos ahorros, quiso volver a su casa. Llamó a su madre para saber si podía regresar, y su padre estuvo de acuerdo. Al poco tiempo decidió realizar un curso anual de negocios en el Northwestern Business College, y esta vez todo le fue bien. Se graduó con buenas calificaciones y obtuvo recomendaciones suficientes para obtener un puesto de aprendiz en un importante negocio de calzado, Nunn Bush Shoes, aunque luego exageraría ese logro diciendo que en 1963, a la edad de 21 años, ya era el gerente. John sabía trabajar duro, era ambicioso y tenía todo el perfil del vendedor elocuente, por lo cual no tardó en ser ascendido y trasladado a Springfield para dirigir la sección de calzado en los almacenes Roberts. Esta promoción significó una gran conquista personal para Gacy. Por fin podría demostrarle a su padre de lo que era capaz. Fue así como el flamante gerente se mudó a la capital de Illinois. Ya no tendría que soportar más humillaciones. Ojalá hubiera sido así. Rápidamente se hizo de contactos y comenzó a forjarse una imagen pública cuando se unió a la Cámara Junior de Comercio en Springfield. En 1964 ya era el candidato favorito en las próximas elecciones del Jaycees, nombre popular de la Cámara Junior de Estados Unidos, una reconocida asociación cívica sin ánimo de lucro para formar líderes. En febrero de ese mismo año conoció a Marlene Myers en las tiendas Roberts, y en septiembre ya eran marido y mujer. Ella provenía de una familia adinerada y su padre, Fred Myers, no veía con agrado a Gacy, a pesar de que pronto llegaría el primer hijo de la pareja. En 1986, la familia se mudó a Waterloo, Iowa, donde John comenzó a administrar un negocio en la cadena de franquicias de Kentucky Fried Chicken, perteneciente a su suegro. A sus 24 años ya había conformado una familia, su primogénito estaba por nacer y aprendía rápidamente el funcionamiento del negocio de comida rápida. A pesar de tener largas jornadas de trabajo de entre 10 y 14 horas, era un miembro muy activo en el Jaycees de Waterloo y participaba como voluntario en la recaudación de fondos, o aportando su tiempo y habilidades en diferentes proyectos comunitarios. Resultaba un miembro invaluable para el club por su capacidad inagotable de trabajo. Gacy podía conseguir, en una sola tarde, que 20 nuevos miembros se afiliaran al club. Su habilidad para persuadir y manipular era la propia de un estafador. En la época en la que alcanzaba ya la cúspide en los Jaycees de Iowa, ya se rumoreaba que estaba involucrado en fiestas de intercambio de parejas con algunos miembros del club y que tenía también inclinaciones homosexuales. Además que en el sótano de su casa había habilitado un espacio para beber con amigos. Algunos de ellos recordarían años después ciertas peculiaridades en su personalidad, como que le gustaba jugar a ser de policía. Tanto era así que había organizado una patrulla compuesta por ciudadanos comunes,
pensada para proteger locales comerciales de la zona como apoyo. Como líder de aquella iniciativa, Gacy portaba un arma y una luz intermitente que podía colocar sobre el techo del coche. Los aspectos más sombríos o irritantes de su figura pública parecían quedar minimizados por sus constantes esfuerzos comunitarios en búsqueda de aceptación y reconocimiento. En el ámbito privado, Gacy siempre demostró ser amoroso con sus hijos. En 1967 nació la segunda hija del matrimonio, que encontró en casa un padre orgulloso que dedicaba tiempo a sus pequeños. Para ese entonces, Stanley, el padre de Gacy, fue de visita para conocer a sus nietos. Esta vez no hubo gritos ni humillaciones. Al parecer, John, el inútil, había conseguido al fin su aprobación. Demasiado tarde. Con contactos en el gobierno local, en las fuerzas policiales y nombrado miembro destacado del Jaycees, en 1967, Gacy estaba en su mejor momento. Se postularía como candidato a la presidencia del club, pero sus ambiciones no terminaban ahí. Aspiraba a alcalde, aunque de pronto, un suceso inesperado truncó sus proyectos de progreso. El adolescente Donald Borges, hijo de un compañero del Jaycees, guardó su secreto algunos meses, pero en marzo de 1968 no aguantó más y le confesó a su padre que él había sufrido abusos sexuales por parte del destacado miembro del club, John Wayne Gacy. El hecho había ocurrido en agosto de 1967, cuando Gacy engañó al adolescente de 15 años, haciéndose pasar por confidente. Lo había invitado a su casa para ver películas pornográficas, aprovechando que Marlene y los niños estaban fuera. Con su gran habilidad para convencer a los demás, le dijo al joven que participaba en una investigación científica sobre la iniciación sexual entre varones y, finalmente, terminó abusando del muchacho, obligándolo a practicar sexo oral y lo sodomizó. Cuando el padre de Borges se enteró, realizó inmediatamente la denuncia. Durante la investigación policial, el acusado se declaró inocente y tachó a la acusación de pretender desprestigiarlo, ya que el padre del muchacho competía con él por la presidencia del club. Antes de que llamaran a testificar al joven, Gacy envió a un empleado suyo a intimidarlo, para que retiraran las acusaciones. Así, bajo mandato y manipulación de su jefe, el joven Russell Strother roció gas lacrimógeno en el rostro de Donald y le dio una paliza hasta que éste cayó en un arroyo. A pesar de la brutal advertencia, Borges testificó. Y no fue el único caso. Durante el proceso, otro adolescente, Edward Lynch, de 17 años, también lo acusó de intento de violación. Un juez ordenó a Gacy que se sometiera a una evaluación psiquiátrica en varios centros de salud mental para determinar si estaba mentalmente capacitado para ser juzgado. Tras la evaluación, se encontró que Gacy era mentalmente competente. Sin embargo, la evaluación arrojó que tenía trastorno antisocial de la personalidad. Por ese entonces, con sus contradicciones inconsistentes y sin haber podido pasar la segunda prueba del polígrafo, Gacy estaba contra las cuerdas. El círculo de Waterloo ya no miraba con los mismos ojos al voluntarioso empresario, y se rumoreaba que otros jóvenes empleados de la cadena de pollo frito habían sufrido abusos por parte de su jefe. El 3 de septiembre de 1968, una evaluación psiquiátrica realizada en el Hospital Psiquiátrico de Iowa State University concluyó que el acusado tenía una personalidad claramente antisocial que difícilmente se vería beneficiada por un tratamiento médico. Fue así como el 3 de diciembre, Gacy fue condenado a pasar 10 años en la penitenciaría estatal de Anamosa. Ese mismo día, Marlene pidió el divorcio y ni ella ni sus hijos volvieron a verlo. Mientras estuvo en prisión, Gacy se apegó a todas las reglas y se mantuvo alejado de los problemas.
Era un preso modelo, pues se dio cuenta de que había una gran posibilidad de una libertad condicional anticipada si permanecía sin violencia y se comportaba bien. 18 meses después, las esperanzas de Gacy se hicieron realidad. Se aprobó su libertad condicional. El 18 de junio de 1970, Gacy salió de prisión y regresó a su lugar de nacimiento en Chicago. John Wayne Gacy comenzó a encarrilar su vida de nuevo después de regresar a Chicago. Sabía que no podía permitir que el pasado perturbara su futuro si podía evitarlo. Lo único que parecía haber afectado a Gacy era la muerte de su padre mientras estaba en prisión. John pasó por periodos difíciles de depresión después de su liberación de la prisión porque se arrepintió de no haberse despedido nunca de su padre. Se sintió engañado porque nunca tuvo la oportunidad de mejorar su relación con su papá, un hombre a quien amaba mucho a pesar de su comportamiento abusivo. Sin embargo, aunque profundamente entristecido por los conflictos no resueltos con su padre, Gacy se negó a dejar que esto arruinara su futuro. Decidió mudarse con su madre y consiguió trabajo como chef en un restaurante de Chicago. Un trabajo que disfrutó y en el que trabajó con entusiasmo. Después de 4 meses de vivir con su madre, Gacy decidió que era hora de vivir solo. Su madre quedó impresionada con la forma en que su hijo se había readaptado a la vida fuera de prisión y lo ayudó a obtener una casa propia inmediatamente, fuera de los límites de la ciudad de Chicago. Gacy era dueño de la mitad de su nueva casa ubicada en el número 8213 de la West Summerdale Avenue en Northwood Park Township, y su madre y hermanas eran dueñas de la mitad restante de la casa. Gacy estaba muy feliz con su nueva casa estilo rancho de 1950. Tenía 2 habitaciones, estaba ubicada en un vecindario agradable, limpio y orientado a la familia. Rápidamente se hizo amigo de sus nuevos vecinos, Edward y Lily Grexa, quienes habían vivido en el vecindario desde que se construyó. Después de solo 7 meses de vivir en su nuevo hogar, estaba pasando la noche de Navidad con los Grexas, a quienes había invitado a cenar con su madre. Los vecinos se hicieron amigos rápidamente y, a menudo, se reunían para tomar una copa o jugar al póker en la comodidad de sus hogares. Los Grexas no tenían idea del pasado criminal de Gacy. Un poco más de un mes después de que los Grexas lo visitaran para la cena de Navidad, lo habían acusado de alteración del orden público. Los cargos decían que Gacy había obligado a un niño, a quien había recogido en una terminal de autobuses, a cometer actos sexuales con él. Gacy había sido liberado oficialmente de su libertad condicional solo unos meses antes de que ya estuviera violando la ley nuevamente. Sin embargo, Gacy se coló en el sistema cuando se retiraron todos los cargos en su contra, debido a que su joven acusador no se presentó en los procedimientos judiciales. Un desafortunado golpe de suerte desde cualquier ángulo que se vea. El 1 de junio de 1972, Gacy se casó con Carol Hoff, una madre recién divorciada con 2 hijas. John había tenido un romance con la mujer que se encontraba en un estado de vulnerabilidad emocional y ella inmediatamente se enamoró de él. Se sintió atraída por el encanto y la generosidad de Gacy y creía que sería un buen proveedor para ella y sus hijas. Estaba al tanto de la experiencia en prisión de su nuevo esposo, pero confiaba en que él había cambiado su vida para mejor. Carol y sus hijas se instalaron rápidamente en su nuevo hogar. La pareja mantuvo una estrecha relación con sus vecinos, los Grexas. Siempre fueron invitados a la casa de Gacy para las fiestas elaboradas y barbacoas. A pesar de lo halagados que estaban de recibir tales invitaciones de sus jóvenes vecinos, siempre les molestaba un hedor horrible que provenía de la casa. Lily Grexa estaba segura de que una rata había muerto debajo de las tablas del piso de la casa de Gacy y lo animó a resolver su problema. Sin embargo, Gacy culpó del horrible hedor a la acumulación de humedad en el espacio debajo de su casa.
Pero John conocía la causa real y más siniestra del hedor y ocultó la verdad a todos durante varios años. Aunque muchos amigos, familiares y vecinos se quejaron de los olores extraños que emanaban de la casa de Gacy, eso ciertamente no les impidió asistir a sus fiestas temáticas. Gacy organizó 2 barbacoas memorables en las que invitó a todos sus allegados. En una ocasión se presentaron más de 300 invitados para asistir a una de las fiestas. Los 2 a los que asistieron más personas fueron una fiesta temática luau y una fiesta temática occidental. Ambos fueron grandes éxitos. Gacy prosperó con la atención que recibió de las personas que habían estado en la fiesta o habían oído hablar de ellas. Le gustaba sentirse importante, anhelaba siempre ser el centro de atención. En 1974, Gacy decidió que quería emprender su propio negocio. Comenzó un negocio de contratación llamado Pintura, Decoración y Mantenimiento, o PDM Contractors Incorporated. Contrató a jóvenes adolescentes para que trabajaran para él. Les dijo a sus amigos que contrató a hombres tan jóvenes para mantener bajos los costos. Sin embargo, esa no fue la verdadera razón por la que Gacy contrató a adolescentes. Él tenía la intención de seducir a sus jóvenes empleados. Sus deseos homosexuales y la necesidad de hacer daño se estaban volviendo poco a poco más evidentes para quienes lo rodeaban, especialmente para su esposa. Sin poder remediarlo, Carol y John se separaron en 1975. Su vida sexual era prácticamente inexistente y el estado de ánimo de Gacy se volvió más impredecible. Estaba de buen humor en un momento y al momento siguiente se encontraba ardiendo en una ira incontrolable, tirando muebles. Sufría de insomnio, de estrés y su falta de sueño parecía haber aumentado sus otros problemas. Gacy rara vez estaba en casa por las noches y cuando lo estaba arreglando algo en el exterior de la casa o trabajando en el garage. Sin embargo, había una cosa que preocupaba mucho a Carol. No fue solo que Gacy no mostró ningún interés sexual en ella, lo que terminó matando su relación, sino que lo que le dolió aún más fue cuando comenzó a encontrar revistas de hombres y niños desnudos en su casa. Ella sabía que Gacy los estaba leyendo, y él actuó con indiferencia sobre su nueva elección de material de lectura. De hecho, Gacy le había dicho a Carol que prefería a los niños que a las mujeres. Ante esa declaración, era obvio que Carol estuviera angustiada y pronto solicitó el divorcio. Se hizo definitivo el 2 de marzo de 1976. Aunque Gacy estaba teniendo problemas matrimoniales, se negó a dejar que eso le impidiera realizar su sueño de éxito. Siendo un hombre que prosperaba y se deleitaba con el reconocimiento y la atención, Gacy dirigió su mirada al mundo de la política. Esperaba dejar su huella en la política, tenía grandes aspiraciones y esperaba algún día postularse para un cargo público. Se dio cuenta de que tenía que sacar su nombre y darse a conocer participando en proyectos de voluntariado y actividades comunitarias. También sabía que para tener éxito en la política tenía que ganarse al pueblo. Gacy tenía un talento natural cuando se trataba de persuadir a los demás, y de manera creativa se le ocurrió una forma de obtener el reconocimiento que buscaba. No pasó mucho tiempo antes de que John llamara la atención de Robert F. Madwick, miembro del Comité Municipal Demócrata de Norwood Park. Como un servicio gratuito a la comunidad, Gacy y sus empleados se ofrecieron como voluntarios para limpiar la sede del Partido Demócrata. John impresionó aún más a Madwick cuando el contratista se disfrazó. Justo ante sus ojos había nacido Pogo el payaso. Su caracterización era inquietante, no tanto por su manera de vestir, que bien podría ser la de cualquier payaso que exista, sino por el maquillaje que se pintaba en la cara. Además que su cara era por sí sola siniestra, pero con el maquillaje lo era aún más.
Sin conocer el pasado de Gacy, impresionado por su sentido del deber y dedicación hacia la comunidad, Madwig nombró a Gacy para la Comisión de Alumbrado Público. En 1975, John se convirtió en secretario tesorero. Parecía que los sueños de éxito de Gacy empezaban a hacerse realidad. Sin embargo, su carrera en la política sería de corta duración. Los problemas comenzaron a surgir cuando comenzaron a circular rumores de que Gacy tenía un interés sexual en los adolescentes de su mismo género. Uno de los rumores surgió de un incidente real que tuvo lugar durante el tiempo que Gacy estaba involucrado en la limpieza de la sede del Partido Demócrata. Uno de los adolescentes que trabajó con él en ese proyecto en particular fue Tony Antonucci, de 16 años. Según el niño, Gacy hizo insinuaciones sexuales hacia él, pero retrocedió cuando Antonucci amenazó con golpearlo con una silla. John bromeó sobre la situación y lo dejó en paz durante un mes. Al mes siguiente, mientras visitaba la casa de Gacy, él se acercó nuevamente a Antonucci. Gacy trató de engañar al joven para que lo esposara y, creyendo que estaba bien esposado, comenzó a desvestirlo. Sin embargo, Antonucci se aseguró de que una de sus manos estuviera flojamente esposada y pudo liberarse y derribar a Gacy al suelo. Una vez que tuvo a Gacy en el suelo, él lo esposó, pero finalmente lo dejó ir después de que John prometiera que nunca más intentaría tocarlo. Nunca volvió a hacer insinuaciones sexuales hacia Antonucci, y el niño permaneció trabajando para Gacy durante casi un año luego del incidente. Podemos suponer que el hecho de que un chico de 16 años pudiera voltear la situación y someter a Gacy, de alguna manera pudo hacer que las ofensas que su padre le decía cuando era un niño asaltaran su mente, lo cual ocasionó que toda la ira que contenía finalmente terminara desbordándose. Johnny Butkovic, de 17 años, era como la mayoría de los jóvenes que disfrutaban de los autos y se enorgullecía mucho de su Dodge 68 en el que trabajaba continuamente. En particular, le encantaba correr su auto, un pasatiempo que le costaba bastante a un joven de 17 años. Para poder pagar las piezas nuevas para mantener su afición, se ve que debía conseguir un trabajo. Johnny comenzó a hacer trabajos de remodelación para Gacy en PDM Contractors, un puesto que disfrutaba y además le pagaban bien. Él y Gacy tenían buena relación de trabajo, lo que hacía que las largas horas se pasaran más rápido. Sin embargo, su relación laboral terminó abruptamente cuando Gacy se negó a pagarle a Johnny por 2 semanas de trabajo, algo que Gacy hacía a menudo con sus empleados para ahorrar dinero. Enojado porque su jefe había retenido su pago, Johnny fue a la casa de John con 2 amigos para cobrar lo que creía que era suyo. Cuando Johnny lo confrontó por su cheque de pago, Gacy se negó a pagarle y estalló una gran discusión. Johnny amenazó con decirle a las autoridades que no estaba deduciendo impuestos de las ganancias. Gacy se enfureció y le gritó. Finalmente, Johnny y sus amigos se dieron cuenta de que poco podían hacer y finalmente abandonaron la casa de Gacy. Johnny dejó a sus amigos en su casa y se alejó, para nunca más ser visto. Michael Bonin, también de 17 años, no se diferenciaba mucho de Johnny en que disfrutaba ese trabajo. Le gustaba especialmente trabajar la madera y la carpintería, y a menudo estaba ocupado con varios proyectos a la vez. En junio de 1976, casi había terminado el trabajo de restauración de una vieja máquina de discos, pero nunca tuvo la oportunidad de terminar el trabajo que había comenzado. Mientras se dirigía a tomar un tren para encontrarse con el hermano de su padrastro, desapareció. Billy Carroll Jr. era el tipo de chico que parecía estar siempre metiéndose en problemas desde que sus padres tenían memoria. A los 9 años estuvo en un hogar de menores por robar un bolso, y a los 11 lo atraparon con una pistola. Billy era travieso y pasaba la mayor parte de su tiempo en las calles de Uptown, Chicago.
A la edad de 16 años, Billy estaba ganando dinero organizando reuniones entre adolescentes homosexuales y clientes adultos por una comisión. Aunque Billy provenía de un entorno muy diferente al de Michael Bonin y Johnny Butkovic, todos tenían una cosa en común: John Wayne Gacy. Al igual que Johnny y Michael, Billy también desapareció repentinamente. El 13 de junio de 1976, Billy salió de su casa y nunca más se le volvió a ver. Gregory Godzik amaba su trabajo con PDM Contractors y no le importaba hacer los trabajos ocasionales que su jefe le pedía, como el trabajo de limpieza. El dinero de su trabajo también le permitió comprar repuestos para su automóvil Pontiac 66, un pasatiempo que le consumía mucho tiempo. El 12 de diciembre de 1976, Gregory dejó su cita en su casa, una chica de la que había estado enamorado durante algún tiempo, y se dirigió a su casa. Al día siguiente, la policía encontró el Pontiac de Gregory, pero Gregory no estaba. Tenía solo 17 años. El 20 de enero de 1977, John Sick, de 19 años, también desapareció al igual que los otros jóvenes antes que él. Se había ido en su Plymouth Satellite 71 y nunca más se le volvió a ver con vida. Curiosamente, poco tiempo después de que el joven desapareciera, otro adolescente fue detenido por la policía en un Plymouth Satellite 71 cuando intentaba salir de una gasolinera sin pagar. El joven dijo que el hombre con el que vivía podía explicar la situación. El hombre era Gacy, quien le explicó a la policía que Sick le había vendido el auto tiempo antes. La policía nunca revisó el título del auto, que había sido firmado 18 días después de la desaparición de Sick, con una firma que no era la suya. John Sick conocía a Gacy, pero él nunca trabajó para él. Robert Gilroy era un amante de la naturaleza, campista ávido y amante de los caballos. El 15 de septiembre de 1977, se suponía que Gilroy, de 18 años, tomaría un autobús con sus amigos para montar a caballo, pero nunca apareció. Su padre, que era sargento de la policía de Chicago, inmediatamente comenzó a buscar a Robert. Aunque se montó una investigación a gran escala para su hijo, Robert no se encontraba por ninguna parte. Más de un año después, otro joven llamado Robert Peast desaparecería misteriosamente. La investigación de su desaparición conduciría no solo al descubrimiento de su cuerpo, sino también a los cuerpos de Butkovic, Bonin, Carroll, Sick, Gilroy y otros 27 jóvenes que habían sufrido destinos similares. Sería un descubrimiento que sacudiría los cimientos de Chicago y conmocionaría no solo al país, sino a todo el mundo. Robert Peast tenía solo 15 años cuando desapareció, justo afuera de la farmacia donde había trabajado minutos antes. Su madre, que había ido a recogerlo del trabajo, había estado esperando dentro de la farmacia a Robert, quien le había dicho que regresaría enseguida, después de hablar con un contratista que le había ofrecido un trabajo. Sin embargo, Robert nunca regresó. Su madre comenzó a preocuparse a medida de que pasaba el tiempo. Eventualmente, su preocupación se convirtió en pavor. Buscó en el área de la farmacia, por fuera y por dentro, pero Robert no estaba por ningún lado. 3 horas después de la desaparición de Robert, se notificó al departamento de policía de Des Plaines. El teniente Joseph Kosenkak dirigió la investigación. Poco después de enterarse del nombre del contratista que le había ofrecido el trabajo a Peast, el teniente Kosenkak llamó a la puerta del hombre. Cuando Gacy respondió, el teniente le contó sobre el niño desaparecido y le pidió a Gacy que lo acompañara a la estación de policía para interrogarlo. Gacy dijo que no podía salir de su casa en ese momento porque había una muerte reciente en la familia y tenía que atender algunas llamadas telefónicas. En cambio, se presentó en la estación de policías horas después
y dio su declaración a la policía. Gacy dijo que no sabía nada sobre la desaparición del niño y abandonó la estación después de más preguntas. El teniente Kosenkak decidió realizar una verificación de antecedentes de Gacy al día siguiente y se sorprendió al descubrir que el hombre había cumplido una condena por sodomizar a un adolescente años antes. Poco después del descubrimiento del teniente Kosenkak, obtuvo una orden de allanamiento para la casa de Gacy. Fue allí donde creía que encontrarían a Robert Pist. El 13 de diciembre de 1978, la policía entró en la casa de John en Somerdale Avenue. Gacy no estuvo en su casa durante la investigación. El inspector Cutts estaba a cargo de hacer un inventario de cualquier evidencia recuperada que pudiera encontrarse en la casa. Algunos de los artículos de su lista que fueron confiscados de la casa de Gacy fueron un joyero que contenía 2 licencias de conducir y varios anillos, incluido uno que tenía un grabado en el nombre de la clase de Maine West High School de 1975 y las iniciales JAS, una caja que contenía marihuana y papel para forjar, 7 películas eróticas hechas en Suecia, pastillas que incluían nitrito de amilo y Valium, una navaja automática, una sección manchada de alfombra, fotografías a color de farmacias y droguerías, un libro de direcciones, una escala, libros como Tight Teenagers, The Rise of Gay People, Pike Boy, Pederasty, Sex Between Men and Boys, 21 Abnormal Sex Cases, The American Bicentennial Gay Guide, Heads and Tails, The Great Swallow, un par de esposas con llaves, una tabla de madera de 2x4 de casi 1 metro de largo con 2 agujeros perforados en cada extremo, una pistola italiana con posibles casquillos de pistola, placas de policía. También se encontró un consolador de goma de 18 pulgadas en el ático debajo del aislamiento, una jeringa y aguja hipodérmicas, un pequeño frasco marrón, ropa que era demasiado pequeña para Gacy, un recibo de un rollo de película con un número de serie de Nissan Pharmacy y cuerdas de nylon. También se confiscaron 3 automóviles pertenecientes a Gacy, incluida una camioneta Chevrolet 78 con quitanieves incluida que tenía el nombre PDM Contractors escrito en un costado, un Oldsmobile Delta 88 y una camioneta con PDM Contractors también escrito en un costado. Dentro de la cajuela del automóvil se encontraron algunos mechones de cabello. Más adelante en la investigación, la policía ingresó al espacio de acceso ubicado debajo de la casa de Gacy. Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue un olor rancio que creyeron que se trataba de aguas residuales. La tierra en el espacio de acceso estaba rociada con cal, pero parecía no haber sido tocada. La policía no encontró nada más durante su primera búsqueda y finalmente regresó a la sede para examinar algunas de las pruebas e investigar más el caso. Gacy fue llamado al departamento de policía y se le informó de los artículos que habían sido confiscados. Él se enfureció e inmediatamente contactó a su abogado. La policía no tenía motivos para arrestarlo y finalmente tuvo que liberarlo después de más interrogatorios sobre la desaparición de Pist. Pero Gacy fue puesto bajo vigilancia las 24 horas. Durante los días posteriores al registro policial en la casa de Gacy, algunos de sus amigos fueron llamados a la comisaría e interrogados. Gacy les había dicho a sus amigos que la policía estaba tratando de acusarlo de asesinato, pero afirmó que no tenía nada que ver con tal cosa. De las entrevistas, la policía reunió poca información sobre cualquier conexión entre Gacy y Robert Pist. Los amigos de Gacy no podían creer que fuera capaz de matar a un adolescente. Frustrados por la falta de pruebas de que la policía vinculara a Gacy con Pist, decidieron arrestarlo por posesión de marihuana y Valium. Desconocido para la policía, en ese momento, Gacy le había confiado recientemente a un amigo
y compañero de trabajo, un día antes de su arresto, que efectivamente había matado. Gacy le confió además a su amigo que mató a unas 30 personas porque eran malas y trataban de chantajearlo. Alrededor de la época en que John fue arrestado, estaba esperando una acción en el caso Ringel, en el que habían sido acusados de violación. Decidido a encontrar a su violador, Ringel había esperado meses antes en una de las salidas de la autopista que pudo recordar cuando aún estaba despierto en el auto de Gacy, antes de volver a ser dormido con cloroformo. Finalmente, después de horas de espera en la salida, vio el auto familiar y lo siguió hasta su casa. Al enterarse del nombre de Gacy, inmediatamente presentó cargos por agresión sexual. Finalmente, después de una intensa investigación y trabajo de laboratorio en algunos de los artículos confiscados por la policía en la casa de Gacy, encontraron evidencia crítica contra él. Uno de los anillos encontrados en su casa pertenecía a otro adolescente que había desaparecido un año antes, llamado John Sick. También descubrieron que 3 ex empleados de Gacy también habían desaparecido misteriosamente. Además del recibo del rollo de película que se encontró en su casa, había pertenecido a un compañero de trabajo de Robert Beast, que se lo habían dado el día de su desaparición. Con la nueva información, los investigadores comenzaron a darse cuenta de la enormidad del caso que se estaba desarrollando ante ellos. No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores volvieran a registrar la casa de Gacy. Él finalmente confesó a la policía que mató a alguien, pero dijo que había sido en defensa propia. Dijo que había enterrado el cuerpo debajo de su garage. Gacy le dijo a la policía dónde podían encontrar el cuerpo y la policía marcó la tumba en el garage, pero no comenzaron a cavar de inmediato. Primero querían buscar en el sótano debajo de su casa. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran un montículo de tierra sospechoso. Minutos después de excavar, los investigadores encontraron los restos de un cuerpo. Esa noche, llamaron al doctor Robert Stein, médico forense del condado de Cook, para ayudar con la investigación. Al llegar a la casa de Gacy, inmediatamente reconoció un olor familiar, el de la muerte. Stein comenzó a organizar la búsqueda de más cuerpos, marcando las áreas de tierra en secciones como si fuera un sitio arqueológico. Sabía que la excavación de un cuerpo en descomposición debe hacerse con sumo cuidado para preservar su integridad y la de la tumba. A lo largo de la noche y los días siguientes, la excavación progresó bajo la atenta mirada del Dr. Stein. El viernes 22 de diciembre de 1978, Gacy finalmente confesó a la policía que mató al menos a 30 personas y que enterró a la mayoría de los restos de las víctimas debajo del sótano de su casa. Según su propia declaración, su primer asesinato tuvo lugar en enero de 1972 y el segundo en enero de 1974, aproximadamente un año y medio después de su matrimonio. Confesó además que atraía a sus víctimas para ser esposadas y luego las agredía sexualmente. Para amortiguar los gritos de sus víctimas, les metía un calcetín o ropa interior en la boca y las mataba tirando de una cuerda o golpeándolas con una tabla contra sus gargantas. Esto mientras los violaba. Gacy admitió que a veces guardaba los cadáveres debajo de su cama o en el ático durante varias horas antes de finalmente enterrarlos en el sótano. El primer día que la policía comenzó a excavar, encontraron 2 cuerpos. Uno de los cuerpos era el de John Butkovic, que estaba enterrado bajo el garage. El otro cuerpo fue el que se encontró en el sótano. A medida de que pasaban los días, el número de cadáveres aumentaba. Algunas de las víctimas fueron encontradas con su ropa interior aún alojada en lo profundo de sus gargantas. Otras víctimas fueron enterradas tan juntas que la policía creyó que probablemente las mataron o las enterraron al mismo tiempo. Gacy confirmó a la policía que en varias ocasiones había matado a más de una persona en un solo día. Sin embargo, la razón que dio para enterrarlos tan juntos fue que se estaba quedando sin espacio.
El 28 de diciembre la policía había sacado un total de 27 cuerpos de la casa de Gacy. También se encontró otro cuerpo semanas antes, pero no estaba en el espacio de acceso. El cadáver desnudo de Frank Wayne Landingin fue encontrado en el río Des Plaines. En el momento del descubrimiento, la policía aún no estaba al tanto de los horribles crímenes de Gacy y el caso aún estaba bajo investigación. Pero los investigadores encontraron la licencia de conducir de Landingin en la casa de Gacy y lo relacionaron con el asesinato del joven. Landingin no fue la única de las víctimas de Gacy que se encontró en el río. Ese mismo 28 de diciembre la policía retiró del río Des Plaines el cuerpo de James Mazara, quien aún tenía la ropa interior atascada en la garganta. El forense dijo que la ropa interior metida en la garganta de la víctima había causado que Mazara se asfixiara. Gacy le dijo a la policía que la razón por la que se deshizo de los cuerpos en el río fue porque se quedó sin espacio y porque había estado experimentando problemas en la espalda al cavar las tumbas. Mazara fue la 29ª víctima de Gacy que se pudo encontrar. A finales de febrero la policía seguía excavando en la propiedad de Gacy y habían destruido la casa y no pudieron encontrar más cuerpos en el sótano. Los investigadores tardaron más de lo esperado en reanudar la búsqueda debido a las fuertes tormentas invernales que congelaron el suelo y al largo proceso de obtención de las órdenes de registro correspondientes. Sin embargo, creían que aún quedaban más cuerpos por encontrar y tenían razón. Mientras los trabajadores rompían el concreto del patio de Gacy, se encontraron con otro descubrimiento horrible. Encontraron el cuerpo de un hombre en un estado de buena conservación para ser un cadáver. Estaba enterrado en hormigón. El hombre vestía un par de pantalones cortos de mezclilla y un anillo de bodas. Las víctimas de Gacy ya no incluían solo a niños pequeños o presuntos homosexuales, sino también a hombres casados. A la semana siguiente se descubrió otro cuerpo. El 31º cuerpo que se encontró vinculado a Gacy estaba en el río Illinois. Los investigadores pudieron descubrir la identidad del joven por un tatuaje de Tim Lee en uno de sus brazos. Un amigo del padre de la víctima había reconocido el tatuaje de Tim Lee mientras leía un artículo en el periódico sobre el descubrimiento de un cuerpo en el río. El nombre de la víctima era Timothy O'Rourke, de quien se decía que era tan fanático de Bruce Lee, que tomó el apellido del maestro de Kung Fu y lo agregó a su propio nombre en su tatuaje. Es posible que Gacy hubiera conocido al joven en uno de los bares gay de Newtown. Se encontró otro cuerpo en la propiedad de Gacy, en la época en que O'Rourke fue descubierto y sacado del río. El cuerpo estaba ubicado debajo de la sala de estar de su casa. Sería el último cuerpo encontrado en la propiedad de Gacy. Poco después del descubrimiento, la casa fue destruida y reducida a escombros. Desafortunadamente, entre los 32 cuerpos que se descubrieron, el de Robert Piest aún no se había encontrado. Finalmente, en abril de 1979, se descubrieron los restos de Robert Piest en el río Illinois. Supuestamente, su cuerpo había sido arrojado en algún lugar a lo largo del río, lo que dificultaba encontrar su cuerpo. Sin embargo, los fuertes vientos debieron haber desplazado el cadáver y lo llevaron a las puertas de la presa de Dresden, donde finalmente fue descubierto. Los informes de la autopsia de Piest determinaron que se había asfixiado con toallas de papel alojadas en su garganta. Poco después, la familia presentó una demanda de 85 millones contra Gacy por asesinato y a la Junta de Libertad Condicional de Iowa, el Departamento Correccional y el Departamento de Policía de Chicago por negligencia. Los investigadores de la policía continuaron comparando los registros dentales y con otras pistas para ayudar a identificar a las víctimas restantes que se encontraron en la propiedad de Gacy. Todas las víctimas fueron finalmente identificadas. Aunque la búsqueda de los muertos finalmente había llegado a su fin, el juicio de Gacy
apenas comenzaba. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente por razón de locura. Sin embargo, este motivo fue rechazado. El abogado de Gacy, Sam Amirante, dijo que Gacy tuvo momentos de locura temporal en el momento de cada asesinato individual, pero recuperó la cordura antes y después para atraer y deshacerse de las víctimas. Durante el juicio, Gacy bromeó diciendo que de lo único de lo que era culpable era de administrar un cementerio sin licencia. En un momento del juicio, la defensa de Gacy también trató de afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de la asfixia erótica. Pero el forense del condado de Cook rebatió esta afirmación con evidencia de que la afirmación de Gacy era imposible. Gacy también había hecho una confesión anterior a la policía y no pudo suprimir esta evidencia. Fue declarado culpable el 13 de marzo y condenado a muerte. El 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado en el Centro Correccional de Stateville, en Crest Hill, Illinois, mediante inyección letal. Su última comida consistió en una docena de camarones fritos, una cubeta de pollo con la receta original del KFC, una libra de fresas frescas y papas fritas. Su ejecución fue una sensación mediática menor, y grandes multitudes de personas se reunieron para la fiesta de la ejecución. Fuera de la penitenciaría hubo numerosos arrestos por violaciones de contenedores de basura abiertos y alteración del orden público. Los vendedores vendieron camisetas relacionadas con Gacy y otros productos, y la multitud aplaudió en el momento en el que Gacy fue declarado muerto. Según los informes, Gacy no expresó remordimiento. Sus últimas palabras a su abogado en su celda fueron en el sentido de que matarlo no traería a nadie de vuelta. Sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero, nunca sabrán dónde están los otros. Antes de que comenzara la ejecución, los químicos se solidificaron inesperadamente, obstruyendo el tubo intravenoso que conducía al brazo de Gacy e impidió cualquier paso posterior. Se corrieron las persianas que cubrían las ventanas a través de la cual los testigos observaron la ejecución, y el equipo de ejecución reemplazó el tubo obstruido por uno nuevo. 10 minutos después, se reabrieron las persianas y se reanudó la ejecución. Tardó 18 minutos en completarse. Antes de que su muerte llegara por la inyección letal, el gran escritor de novelas de terror Stephen King lanzó la novela It en 1986, creando el siniestro y sádico personaje Pennywise, inspirándose en los atroces crímenes de John Wayne Gacy, y en que básicamente era el payaso asesino de jóvenes de la vida real. La vida y muerte de este célebre asesino es una de las más famosas. Llevaba los nombres de un célebre actor, famoso por sus papeles de hombre fuerte, valiente y un símbolo de masculinidad. Un símbolo que sus padres le hicieron cargar. ¿Qué hubiera sucedido si tan solo su padre no lo hubiera tratado como lo trató en su infancia? Tal vez algunos piensen que los hombres deben ser así, fríos, insensibles, siempre calculadores y sin derramar lágrimas. Gacy padre era un veterano de guerra, le encantaba pescar, era violento con su familia y en su casa se hacía lo que él quería, además de ser un alcohólico, claros signos arcaicos de masculinidad. He sabido que dejar las viejas mañas o costumbres de una persona es bastante difícil, más si se han heredado de generación en generación, pero las pautas de ser un hombre deberían cambiar. Hasta la fecha, aún sigue siendo un signo de debilidad para nosotros los hombres el llorar en público. Tal vez nadie nos diga nada, pero muy profundo en nuestra mente existe esa vocecita que nos obliga a dejar de hacerlo para no vernos maricas, jotos, débiles o ridículos.
Pero la cosa es al revés. No hay mayor demostración de hombría que el mostrarse y sentirse vulnerables y no estar apenados por eso. El llorar aunque la gente vea, el sentir por el simple hecho de ser humanos, el decirle te amo a tus hijos varones, a tu padre o a tu abuelo. El demostrar cariño entre hombres está más que satanizado, y eso debería cambiar. Si tú que me escuchas y eres varón, de seguro el escroto se te erizó y los huevos se te fueron al vientre en un signo de completo escándalo. Debes relajarte. Dile a tu padre, a tu abuelo, a tus hijos cuánto los amas. Abrázalos y hasta bésalos. ¿O es que acaso no eres lo suficientemente masculino para hacerlo sin sentirte marica? Lejos del mensaje progre, imaginen el panorama si Gacy padre le hubiera dado todo su amor y guía a su hijo, en lugar de acomplejarlo. Sería una historia distinta. Esos 33 jóvenes no habrían sido violados ni asesinados. Gacy no habría sido sacrificado con inyección letal. Todo viene desde casa. Dejemos de criar machos insensibles, violentos y ultra varoniles. En lugar de eso, hay que criar varones seguros de sí mismos, sin complejos ni expectativas, apoyando lo que quieran hacer en sus vidas sin imponerles nada. Dejemos ya la pesada sombra de evitar conductas que pudieran ser homosexuales o afeminadas. Y en caso de que así fuera, no es la gran cosa. Nadie se muere. Un hombre que no es capaz de reconocer y expresar sus sentimientos y emociones es un recipiente vacío, es una cáscara sin sentido, es un ente sin identidad. Como siempre, si el episodio te gustó y la plataforma donde lo escuchas te permite calificarlo y comentar, adelante, me gustaría saber tu opinión y la calificación que le pongas al episodio. Sigue el programa en redes sociales y además recuerda suscribirte al canal de YouTube. Todos los links los vas a encontrar en la descripción del episodio. Gracias, gente, por prestarme su tiempo y sus oídos. Yo fui Eduardo Miranda. Esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Sigamos en el hilo de estos asesinos famosos. Para el próximo episodio traigo uno bastante famoso, que si de seguro doy más pistas, de seguro lo adivinan. No quiero hablar de más, no quiero pasarme la información que les dé. Solo les puedo decir que es bastante famoso, bastante de hecho. Si quieren saber de quién se trata, no se pueden perder el próximo episodio. Estreno el próximo martes.